Hola, bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, soy Andrea y el día de hoy les voy a hablar sobre los problemas sociales que trae consigo la migración a los Estados Unidos, haciendo una investigación sobre los derechos humanos que hicimos en el proyecto Integrador. Yo soy Andrea Leiva Castaño, voy en el módulo 8, mi asesora virtual es María Guadalupe Montoya Montoya, voy en el grupo M8C1G35 019, soy generación 35 y esta tarea la hice el 6 de octubre del 2022. Este proyecto está basado en la investigación que hicimos en la actividad anterior, el cual hicimos una investigación sobre los derechos humanos y la diversidad cultural, y yo a mi investigación la nombré los problemas sociales que trae consigo la migración a los Estados Unidos, poniendo como centro la migración. Introducción. Los derechos humanos son derechos que tenemos por el simple hecho de nacer. Estos nos garantizan la igualdad, libertad y protegen la dignidad del ser humano. No obstante, estos derechos en la actualidad ya no se cumplen para los migrantes que llegan a la frontera, gracias a que hay una crisis migratoria por tantas personas migrantes que no logran cruzar la línea a Estados Unidos. Y en nuestro país no hay suficientes recursos para hacer valer los derechos que merecen. En esta investigación profundizaremos más acerca del caso de la violación de los derechos a los migrantes y proponer una posible solución. Acompáñanos. Objetos de estudio. Los derechos humanos garantizan la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. México es un país multicultural en todos sus ámbitos y rincones de su territorio. Pero una de las razones más importantes del por qué es una nación con tanta diversidad cultural es por causa de la migración. Según informes del gobierno de México, entre los meses de enero y de marzo, esto pasa cada 3 meses, se registró una entrada de casi 9 millones de personas al país. La mayoría extranjeras, que solo vienen temporalmente al país mexicano para pasar a los Estados Unidos, pero casi siempre terminan viviendo aquí por no poder cruzar. La otra parte de los 9 millones que entran al país son ciudadanos o residentes que ya tienen vivienda aquí y que solo se fueron de viaje y regresaron. Como se puede observar, es una grandísima cantidad de gente en solo 3 meses. Todas las personas que migran para acá terminan quedándose en Tijuana o alguna ciudad fronteriza y vienen mayormente de El Salvador, Haití, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala, República Dominicana, Honduras, entre otros, hablando de los que están en Latinoamérica. Planteamiento del problema. Esta diversidad cultural y el aglomeramiento de tantas personas extranjeras ha provocado que la mayoría de los migrantes que se queda aquí en la frontera temporal o permanentemente no reciban el respeto y atenciones que se merecen por el simple hecho de ser seres humanos. A pesar de que los derechos humanos, más específicamente los derechos del migrante, respaldan a todas estas personas culturalmente diversas en nuestro país, no significa que esto se realice. Generalmente se toma en poco o no hay recursos para propiciarle el cumplimiento de sus derechos. El problema en general no tiene tanto que ver con que lleguen migrantes, porque pues nuestro país sí cuenta con asilos o albergues para acoger a los migrantes temporalmente. El verdadero problema es que se está dando una crisis migratoria. Llegan tantos a la frontera que el verdadero problema es que no logran pasar y que ya no hay lugar en los asilos. Los asilos ya no son suficientes para darles un buen trato, un trato digno a todos ellos. Ahora se encuentran durmiendo en las banquetas y mendigando comida, cosa que no debería pasar, porque es violación a los derechos humanos. Los migrantes, según los derechos humanos, tienen derecho a la libertad de tránsito, y en la actualidad los detienen con policías como si fueran ladrones, obstruyéndoles el paso y su libertad, hasta al grado de llegar a la agresión. No en todos los casos, pero sí se ha dado. Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En muchas ocasiones no los escuchan y los hacen a un lado. Derecho a la no discriminación, cosa que sí pasa en nuestro país en algunos casos, sí se discrimina. Derecho a solicitar asilo. En la actualidad ese derecho no se les está cumpliendo porque no hay asilos suficientes. Derecho a no ser incomunicado, entre otros derechos. Objetivos y preguntas de investigación. ¿Qué instituciones hay en mi comunidad que apoyen a los grupos migrantes? Esa es una pregunta base.
que tengo que buscar yo, tengo que investigar acerca de las instituciones que apoyan a los grupos migrantes y que están en mi comunidad para poder solicitar ese apoyo para ellos. Otra pregunta es, ¿cómo se puede solucionar el problema de la falta de cumplimiento de los derechos humanos de los migrantes en México? Es buscar una solución a ese problema, una solución definitiva que acabe con ese problema del incumplimiento de los derechos humanos. Otra pregunta es, ¿qué condición ponen las instituciones o el gobierno para que me apoyen? ¿Qué condición ponen ellos para poderme apoyar a mí en este proyecto que estoy llevando? También es identificar las áreas en mi comunidad con más migrantes para poder ayudarlos. Justificación del por qué hago esta investigación. Yo vivo en la ciudad de Tijuana, una ciudad fronteriza y muy turística, con alrededor de 1.922.523 millones de habitantes, de los cuales casi la mitad de personas son migrantes. Baja California, el estado en donde se encuentra Tijuana, es uno de los estados que más recibe migrantes por estar en frontera. En esta ciudad se miran mucho los casos de los migrantes sin hogar, sin asilo y sin ayuda. Hasta el caso de estar en las calles, salir y mirar personas tratando de comunicarse o ingeniándoselas para trabajar, para comer y llevarle a su familia que se encuentra en situación de calle. Entre unos de los derechos humanos de los migrantes está el derecho a un traductor. Y en esos casos no había nadie. Lo que más me movió a hacer esta investigación es que cuando muchísimos haitianos, miles, intentaron cruzar la línea, pero la mayoría se quedó aquí y no los podíamos entender ni ayudar por causa de la diferencia de idioma. Se la vieron muy difícil para adaptarse y medio aprender el español y no recibieron ningún tipo de ayuda externa ni del gobierno, y es por eso que realizo esta investigación. Delimitación espacial. El área de objeto de mi investigación será la ciudad de Tijuana, específicamente cerca de la frontera y en los asilos. Población. Será un grupo de personas migrantes que se encuentren en mi comunidad. Y eso será muy fácil ya que regularmente vemos muchos migrantes en mi colonia, ya que vivimos cerca de la frontera y muchos de los que no encuentran asilo o ya no cruzaron, vienen a mi colonia a quedarse. Marco teórico. El marco teórico son fuentes con las que me basé para empezar mi investigación y son 4 y se las dejaré en la cajita de descripción para que puedan mirarlas mejor. Metodología. Yo opté por usar una metodología mixta ya que me es mucho más fácil comprender el tema. Con el método cualitativo puedo comprender por lo que pasan los migrantes, las razones de migrar y su cultura, mientras que con el método cuantitativo puedo saber en números, por ejemplo, los porcentajes de las personas que migran, el número de habitantes de la ciudad, tanto ciudadanos como migrantes que están ahí, y todos ese tipo de datos. Mi experiencia. Realizando esta investigación me pude dar cuenta de lo mucho que sufren los migrantes por la falta de cumplimiento de sus derechos. También las diferentes causas del por qué hay tanta deficiencia en cumplir los derechos y el por qué hay tantos migrantes. Una de las causas que se está dando actualmente y es de alarma es el de ese flujo increíble de migrantes ucranianos y algunos rusos que buscan asilo en Estados Unidos por causa de la guerra. Y hay muchos durmiendo en la frontera porque no los dejaron pasar. Esto es algo que me tocó ver con mis propios ojos y que sigue pasando, lo cual es una situación donde no se están cumpliendo los derechos humanos. Claro que algunos sí los dejaron pasar, pero la mayoría de todos estaban allí en la frontera durmiendo en la calle. Mi experiencia en esta investigación fue muy buena porque pues para mí fue algo complejo agarrarle a la primera ya que por las explicaciones de las tareas anteriores que hablaban sobre la sociología pensaba que sería algo mucho más difícil, pero bueno, claro que es una rama complicada gracias al estado cambiante de cada persona, ¿no? Sin embargo, pude darme cuenta que para facilitar el trabajo están pues las dos metodologías, ¿no? La metodología cualitativa y la metodología cuantitativa. Y ya entendiendo esto, el proyecto fue mucho más sencillo. Conclusión. En esta investigación pude concluir que aún queda mucho por corregir,
pero que si todos ponemos nuestro granito de arena, empezando por mí, podemos llegar a ser mucho. Hay que empezar a apreciar toda la diversidad cultural que llega a nuestro país y brindarle sus derechos, enriqueciéndonos a todos con esas culturas. Hay que evitar la discriminación y mejor dar una mano amiga a aquellos migrantes que lo necesitan, haciendo lo que pueda estar a nuestro alcance y pueda estar en nuestras manos para ayudar y promover los derechos humanos de todas las personas para que los puedan hacer valer. Esto es todo por el video de hoy, espero que les haya encantado. No olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita de notificaciones para que no se olviden de ningún video. ¡Hasta pronto!